Solo dice Morna, yo necesito hacer ese proceso. No necesito que mi familia practique el Ho'oponopono, ni nadie. Soy yo la que estoy en conflicto y la que me estoy dando cuenta. Los demás no. No existe regla en relación al orden de las frases. Yo puedo decir, te amo, gracias, lo siento, perdóname, lo siento, te amo, gracias, y no importa. O sea, no tiene importancia en que va a dar más resultado porque la digo en orden que si la digo en desorden. Lo importante, dice Morna, de Ho'oponopono, es tomar conciencia que estamos aprendiendo a relacionarnos con nuestra mente subconsciente. En las tradiciones hawaianas le llaman el unihipili, que es ese niño interior. El inconsciente o mente subconsciente tiene memorias, guarda recuerdos que están muy relacionados con el niño interior, por eso se llama el unihipili. Todo eso que yo no pude procesar y que guardé como si hubiese guardado en un arcón de los recuerdos porque no fue muy doloroso para mí, no lo quiero ver, ¿no? Está guardado ahí. Y yo lo que hice para no sufrir es desconectarme de ahí. Y entonces ahora estoy todo el tiempo acá, en mi intelecto, en mi mente consciente, pensando y viviendo desde ahí. Creyendo que tengo el control y que yo estoy al mando y que yo sé y qué sé yo. Bien. Claro, cuando se nos presentan situaciones que no podemos resolver pensando, ahí es cuando decidimos soltar, porque ya me di cuenta que por mucho que piense, no lo voy a resolver. Pero antes de llegar a ese punto, es mejor tomar conciencia y empezar antes, ¿no? Y darme cuenta que todo eso está en esa mente subconsciente y lo que yo estoy haciendo es aprender a relacionarme con ese niño interno o con ese subconsciente. Ahí están las memorias, almacenadas, repitiéndose conforme a una programación. Es a él al que debemos aprender a amar, a ese niño interno, pidiéndole perdón por la falta de consideración y comunicación. Por eso la única manera de comunicarnos con nuestro interno, o con nuestro niño interno, o con el inconsciente, es cuando salgo de la cabeza, dejo de pensar y me dedico a sentir. Estoy en el sentir. Cada vez que nosotros le pedimos a la divinidad que limpie las memorias que se repiten, que son las que generan los conflictos, o los bloqueos de energía, o los dolores psíquicos o físicos, lo que estamos haciendo es unirnos con nuestra mente inconsciente o subconsciente. O sea, cuando yo digo lo siento, gracias, ven, la cabeza se empieza a calmar, ya salgo de la cabeza y me conecto con mi inconsciente. Repetir las frases, dice, nos mantiene en una actitud vibrante de bienestar y comprensión en relación a cualquier cosa que se manifieste para nosotros. Bueno, acá está la frase, ¿no? Vieron que la frase famosa, ¿no?, de Morna Simeona es la de Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere, corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz, y así se ha hecho. Esa es la oración de petición que hacemos para que el proceso comience, se ponga en marcha, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que para muchos es una controversia en función de la necesidad que el intelecto, también llamado el ego, siente de tener el aparente dominio sobre las situaciones, de poder controlar, direccionar y obtener resultados a partir de la planificación de metas específicas. Aquí entramos en la cuestión del mérito o no del poder de la mente, de las afirmaciones, del pensamiento positivo.
Este es el divisor de las aguas en relación a la tradición original. La diferencia, dice acá, entre Ho'oponopono Huna, o el antiguo, ¿no? El tradicional, y el Ho'oponopono autoidentidad, que es el que creó Morran Simeona, el doctor Len dice que limpiar visualizando un resultado no funciona. Vieron que hoy en día está muy de moda esto de visualizar, ¿no? La situación, la ley de atracción. Esto yo siempre me lo pregunté porque, vieron, hay, no sé a ustedes, pero por ejemplo, en mi caso, a veces es muy difícil visualizar. ¿Vieron? Te dicen visualizar, no sé, un círculo rojo, no sé qué. Y uno trata y no le sale nada, no ve nada, ¿no? Y el doctor Len, ¿no? Lo enseñó así y dijo que limpiar visualizando un resultado no funciona. Pero cuando usted limpia por limpiar, usted puede ser agradablemente sorprendido por lo que la divinidad escoge como resultado para usted. ¿Ven? Esto, el Ho'oponopono resulta, por eso es tanta la insistencia que se hace con respecto a las expectativas. Ustedes practíquenlo porque van a ver que es cierto, que es así. Obviamente que, como dijimos hace un rato, si yo tengo un malestar y estoy en conflicto, bueno, soy consciente de que estoy en conflicto e inicio el proceso de limpieza. Y eso está bien. Y después lo dejo en manos, ¿sí?, de ese algo más grande, la divinidad, lo que sea, para que haga el trabajo. Yo no tengo ni idea cómo se va a resolver. Pero también puede ser que lo usemos, ¿no? En un momento del día, repita las palabras, ¿no? Así, relajadamente, sin ninguna intención, y después me sorprenda de algo, ¿no?, que yo ni tenía idea, ¿no? Entonces, el hacer esto, ¿no?, así, sin ninguna intención, dice el doctor Len, que libera a la mente consciente de tener que decidir lo que debe o no ser limpiado, porque ahí reside nuestro problema. Que yo no sé qué es lo que tengo que limpiar y lo que no. No es como en casa, ¿no? Que en casa, obviamente, voy a limpiar lo que está sucio, ¿no? Si tengo la cocina sucia, voy a limpiar la cocina. Si el dormitorio está todo limpio, no lo voy a limpiar. Pero con respecto a nosotros, ¿no? A veces no sabemos qué limpiar, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta, que todas estas memorias que yo digo que son mías, porque a todos nos sucede, son compartidas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que plasmó y dijo este famoso Carl Jung, que el inconsciente es colectivo, que hay un inconsciente colectivo y otro que nosotros llamamos personal, porque parece que son esas memorias con las cuales yo estoy identificado. Porque como creo ser esta persona, obviamente, ¿no?, estoy identificado. Pero las memorias, nosotros tenemos memorias compartidas por toda la humanidad y memorias que yo llamo de mi inconsciente personal, ¿no? Y cuando estamos practicando, por eso también estamos ayudando a otros de manera inconsciente, no es que lo hagamos de manera consciente, ¿no? Porque se limpia para mí y se limpia para todos, ¿no? Entonces hay que sacarse un poco de la cabeza esta obsesión o necesidad de arreglar al prójimo, o sea, al otro, de querer convencer al otro de que piense como yo. Vieron que es muy normal que todos queremos hacer eso, ¿no? De justificar, de querer ser el salvador, el sanador de los otros, ¿no? Esos todos son juegos mentales que quiere controlar. La mente ego o la mente intelectual que siempre quiere controlar. ¿Bien? Y ahí es donde yo tengo que darme cuenta de decir, otra vez estoy queriendo controlar. Estoy queriendo tener razón, ¿no? Como dice el famoso curso de milagros. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o ser feliz? Si ustedes hacen esa pregunta, claro, todos queremos ser felices, pero nosotros queremos ser felices teniendo razón. Y nunca queremos soltar la razón. Y ahí está el gran problema, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en esto de que
creer que el otro es el que me va a curar a mí o que yo puedo curar a otro. Siempre la sanación sucede entre dos, ¿no? Por eso, fíjense en que Jesús dijo esta famosa frase, ¿no? Donde dos se unan, yo estaré allí. Es simbólico, porque es que cuando dos o más, ¿no? Nos unimos, se genera un campo de energía, ¿no? En donde como los dos tenemos la misma intención, ¿no? Ese encuentro en el que los dos queremos sanar, es que la sanación sucede sola, pero no la hago ni yo ni la hace el otro, como personas individuales, sino que sucede a través de nosotros. Por esa, bueno, llámenle el espíritu, Dios, bueno, la energía divina, no importa. Pero eso siempre está presente cuando dos se unen, ¿no? O más, dos o más. El intelecto, vuelvo a repetir, no tiene la capacidad de asimilar y valorar toda la información que se presenta en relación a cualquier problema. Y por tanto no sabemos lo que realmente está sucediendo en momento alguno. Por eso, este soltar, este querer entender, porque vieron que nosotros cuando tenemos un problema empezamos, no entiendo. Ay, yo no entiendo por qué me pasa esto. Qué terrible esto que me pasa. No me tendría que estar pasando. Yo no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que digo por qué, es como que me sumerjo más en el fondo del océano. A cada por qué. Está bueno, en vez de por qué, preguntarme para qué. ¿Qué tengo que aprender de esto? Entonces comienzo a practicar el Ho'oponopono y me dejo de pensar. Porque mientras yo siga pensando y queriendo racionalizar e intelectualizar el problema no se va a resolver. Ese es el gran tema, ¿no? Y fíjense que eso es lo que más nos cuesta. Por eso decimos, pero ¿por qué me cuesta tanto confiar? ¿O por qué no estoy en paz? Claro, es que cada vez que nosotros le damos el mando al intelecto, o sea, la mente pensante, es que perdemos la paz automáticamente. El observar este movimiento continuamente durante el día, otras veces estoy pensando esto acerca de mí, que soy, no sé, una que no sirve para nada, que esto no me va a salir, que no voy a poder, o estoy pensando cosas acerca de una situación pasada, que tuve un conflicto y que, no sé qué pasó, que no, nos llevamos mal, nos peleamos con mi amiga y no sé qué, y le doy vueltas al asunto. Ven, el intelecto es como una ruedita de hámster. Un hámster es una ruedita que da vueltas y vueltas y nunca llega a ninguna parte. La mente intelecto me quiere convencer a mí de que yo voy a llegar a una buena parte pensando. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta del truco que nos presenta la mente a cada instante y soltar. Ese es el movimiento que hacemos interno. Digo, otra vez me estoy atacando a mí mismo mentalmente o estoy atacando a otros mentalmente. Tomo conciencia y eso ya genera un movimiento sanador dentro de mí, aunque yo no lo vea. Entonces ahí digo gracias. Simplemente puedo decir gracias porque me di cuenta de que me estaba atacando a mí o a otros y estaba generando más memorias, acumulando más memorias en la bolsa. No, cuando digo gracias, ahí paro y comienzo a actuar a favor, ¿sí?, de mí y de todos. Ahí estoy siendo un gran sanador, un gran salvador y estoy haciendo lo mejor que se puede hacer. Entonces, dice, acá esta frase está muy buena. Cuando decimos a la divinidad, si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un determinado modo, yo quiero liberar esas cosas. Al soltarse esas cosas, cambiamos nuestro mundo interno y esto en contrapartida hace que el mundo entero cambie. Recuerden que cada uno de nosotros percibimos el mundo de una manera diferente. Entonces, hay que poder tomar conciencia, ¿no?, de que nunca todos vamos a sentir igual ni a pensar igual. Lo único que nos iguala a todos es que todos somos
digamos, para Dios, podemos decir, para la divinidad, todos somos iguales, ¿sí? No hay favoritos, eso no existe. Entonces, cuando estamos en una situación que a todos nos sucede, qué sé yo, supongamos mis hijos que se pelean entre ellos, que es muy normal eso, ¿no? Y eso a mí me causa, capaz que ellos se pelean y no pasa nada, pero para mí eso es terrible, lo veo como el fin del mundo, ¿no? Algo dramático. El problema es mío, porque soy yo la que lo estoy viendo así. Entonces, ven cómo es la frase. Si hay algo en mí sucediendo que está haciendo vivir a las personas de un determinado modo, o sea, yo estoy percibiendo a las personas de un determinado modo, quiero liberar esas cosas. Por eso la pregunta del Dr. Len, vuelvo a repetir, es la más práctica. ¿Qué está pasando en mí? Que estoy percibiendo esta situación de esta manera y pido a Dios o a la divinidad que limpie esas memorias que están en mi inconsciente. Que limpie esas memorias. Y después lo dejo. O sea, repito las palabras y lo dejo. No estoy taca, 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 insistiendo. Porque el insistir es malo. O sea, es un efecto contraproducente. Por eso lo que resiste, persiste. Porque más taca, 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 es peor. Lo que rechazo, vuelve y se hace más grande. Cada vez que yo rechazo algo, es que me estoy oponiendo y eso es lo que hace que me cueste tanto sanar. Ahora, cuando yo lo amo, quiere decir que lo acepto, esto es lo que está pasando. Bien, si yo me siento mal, la responsabilidad es mía. Yo soy la que me siento mal. Y siempre la sanación empieza por mí. Entonces yo tengo que iniciar el proceso de limpieza y dejar todo en manos de algo más grande o de la divinidad o de Dios o llámenle como quieran.